La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Saludos, bienvenidos a Regional 360 del día de hoy. En un mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte puso un ultimátum al Congreso: o aprueban el adelanto de elecciones el día de hoy, o el Ejecutivo enviará 2 proyectos de ley al Legislativo, con el objetivo de lograr la aprobación de este proyecto. Que de no prosperar el consenso en el Congreso el día de mañana para debatir el adelanto de elecciones al 2023, el Ejecutivo estará presentando inmediatamente 2 iniciativas legislativas con carácter de urgencia. En mensaje a la nación emitido en la noche del domingo 29 de enero, la presidenta Dina Boluarte dio un ultimátum al Congreso de la República para lograr la aprobación del adelanto de elecciones. Según sostuvo la mandataria, si hoy, lunes 30 de enero, el Legislativo no se pone de acuerdo sobre una fórmula para el adelanto de elecciones, el Poder Ejecutivo enviará 2 proyectos de ley que deberán ser atendidos de manera urgente. La primera es debatir una reforma constitucional para que las elecciones generales sean indefectiblemente este año 2023. La primera vuelta en octubre y la segunda, de ser el caso, en diciembre. Es decir, el gobierno de Dina Boluarte apostaría por convocar a elecciones generales para octubre de este año como una salida a la crisis política y social que vive el país desde diciembre del año pasado. La segunda propuesta es un proyecto de ley que está destinado a zanjar de una vez por todas el debate sobre la reforma de la Constitución, tema que es permanentemente utilizado por algunas fuerzas políticas para menoscabar cualquier salida democrática a la actual situación. Concretamente me refiero de proponer que el próximo Congreso elegido le encargue a la Comisión de Constitución la reforma total de la Constitución de 1993. En otras palabras, la presidenta Dina Boluarte no descarta como salida a la crisis la redacción de una nueva Constitución que reemplace aquella de 1993. Cabe recordar que el Congreso debate el día de hoy la reconsideración sobre el adelanto de elecciones para octubre del 2023. Debe primar el consenso y la responsabilidad política. La Asociación de Movimientos Regionales del Perú instó a la presidenta Dina Boluarte a retirar la confianza al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y nombrar en su lugar a un nuevo premier con más apertura al diálogo. Piden a alguien más dialogante. La Asociación de Movimientos Regionales del Perú señaló que el actual jefe de gabinete ministerial, Alberto Otárola, no ha sabido tender puentes de diálogo ante la convulsión social. En ese sentido, Freddy Braco señaló que ante la escasa voluntad de diálogo, la asociación emitió un comunicado a Palacio de Gobierno exigiendo a la presidenta Dina Boluarte que nombre un funcionario más dialogante como mayor muestra de buena voluntad. La salida que tenemos nosotros desde la Asociación de Movimiento Regional, lo hemos expresado en comunicados, es que haya una muestra desde Palacio de que haya apertura al diálogo, sacando a quien nos parece que es el elemento que no genera las posibilidades de tender puentes de diálogo, que es el señor premier. Esta posición fue señalada por el presidente de la asociación, Freddy Braco, quien además señaló que el premier tiene antecedentes de no saber lidiar con momentos de crisis reportados en el pasado. El hecho de que no quieren llevar adelante acciones, por ejemplo, la del cambio del premier, que en todo momento ha sido una persona que ha buscado el enfrentamiento con la ciudadanía. Por otro lado, Braco aseguró que en Madre de Dios han protestado representantes de todos los gremios, por lo que rechazó que solo las actividades ilegales estén detrás de las marchas. Entonces se estaba llevando estos 2 días y ha salido, les digo, todo el mundo. Pero no es cierto que los hayan obligado a salir. El día jueves y viernes ha salido la ciudadanía. Esa lectura de que solamente las actividades ilegales están detrás de las marchas no es verdad. Se trata de una postura similar a aquella expresada por el exalcalde provincial de Andahuaylas, Edgar Villanueva, quien respondió ante los señalamientos de que el narcotráfico está detrás de las protestas. El problema es de los infiltrados. Entonces yo rechazo eso. Creo que hay un discurso equivocado en nuestros hermanos del campo. Pero sin embargo, quien debía hacer política
Y quien debía aclarar eso es el propio Ejecutivo y no lo hace, porque no está haciendo política. Finalmente, Edgar Braco señaló que aún las puertas del diálogo están abiertas para buscar una solución que beneficie a todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. En Ica se comienzan a intensificar los terribles efectos de los bloqueos en la carretera y ahora un promedio de 100.000 personas se encuentran desempleadas por el cierre de varias agroexportadoras en la zona. Más peruanos sin trabajo a causa de las protestas. Ahora más de 100.000 trabajadores del sector agroexportador están desempleados y sin recibir ninguna remuneración económica, luego que más de 100 empresas agroexportadoras iqueñas suspendieran sus labores por los bloqueos en la Panamericana Sur. Así lo informó el ingeniero agrónomo gerente de Sinérgica, Anthony Caballero, quien indicó que esta situación viene generando una mala imagen comercial del Perú en el exterior, ya que las agroexportadoras nacionales no pueden enviar sus productos al mercado internacional. Se trata de una muestra más de los nocivos efectos que los bloqueos en la Panamericana Sur están teniendo en los ingresos económicos de los trabajadores en Ica, para quienes cada día de bloqueo significa un día más sin dinero. Además, no son solo los productores locales los que ven una cuantiosa pérdida y perjuicios a sus bolsillos, sino que se trata de trabajadores de la sierra y la selva que viajan a Ica durante esta temporada de cosecha para trabajar en los cultivos de la uva, arándano y espárragos, y a la vez ahorrar capital para sus propios cultivos en sus regiones, y hoy están desempleados y sin algún ingreso económico. Finalmente, el ingeniero aseguró que el Perú está perdiendo su buena imagen como proveedor serio, dado que numerosos contratos están siendo incumplidos, pues además los productos empiezan a malograrse, dado que al no cosecharse en el tiempo correcto, empiezan a perder calidad y con ella su capacidad para la venta. Urge una rápida acción para los agroexportadores iqueños. La minera MMG Las Bambas, responsable de la tercera mina con mayor producción de cobre en el Perú, anunció que si no cesan los bloqueos de vías en Apurímac, paralizarán sus operaciones a partir del 1 de febrero. La empresa MMG Las Bambas, la tercera productora de cobre en el Perú y responsable del 92% de las transferencias por concepto minero a la región Apurímac, anunció que de persistir los bloqueos de vías en la región, detendrán sus actividades a partir del 1 de febrero de este año. En un comunicado aseguraron que debido a la escasez de insumos esenciales para sus labores a causa de las paralizaciones que afectan tanto el tránsito de entrada como de salida del complejo minero, su producción ya se ve gravemente afectada y podría verse completamente paralizada si no se encuentra una solución a la crisis social. En tal sentido, precisaron que la desaceleración progresiva de las actividades de la mina es una realidad desde hace ya varias semanas, lo cual afecta la producción de la empresa y por lo tanto el empleo de sus trabajadores y los ingresos que la región Apurímac recibirá por concepto de canon. Finalmente, la empresa señaló que ha movilizado al equipo de seguridad del sitio y la propiedad se mantiene a salvo. Cabe recordar que según fuentes de Las Bambas, manifestantes violentos han intentado tomar las instalaciones de la minera en 3 oportunidades, poniendo en riesgo la integridad física de los trabajadores de la mina. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. A continuación, el informe R360 de nuestra periodista Jessica Massa sobre los distintos caminos políticos que se podrían seguir para lograr el adelanto de elecciones.
Las demandas en las calles no cesan y la insistencia en la renuncia presidencial se hace más fuerte. Si bien las protestas iniciaron en el día 1 de gobierno de Dina Boluarte, el transcurso de la semana solo evidencia la falta de acción del Estado. Un gobierno que no logra levantar cabeza tras nacer en medio del conflicto. Bueno, los votantes, las personas que apoyaron el proyecto político de Perú Libre se sientan, digamos, traicionados en cierto sentido. De asumir ella la presidenta como se dio, ¿no? Las bancadas de izquierda y en general toda la usual alianza que tendría ella al asumir del gobierno se volvió oposición y básicamente las bancadas de derecha se sumaron al gobierno y digamos se volvieron el actual oficialismo hasta cierto sentido. Predispusieron hasta cierto punto digamos que el Ejecutivo asuma cierta postura y esto lo hemos visto en todas las apariciones que ha tenido no solo la presidenta, el premier y también los ministros en la manera de gestionar el conflicto. Los cuestionamientos sobre la renuncia llegan desde diversos frentes. Sin embargo, ¿qué pasaría si Dina Boluarte renuncia? ¿Sería acaso suficiente para calmar la convulsión? Por un lado, los especialistas coinciden en el peligro de dejar como precedente el ceder frente a una demanda popular que ha llegado a grandes niveles de violencia. Pero además, quien debería asumir el cargo sería el presidente del Congreso, un escenario tan poco aceptado para los manifestantes. Eso también es un camino bastante controvertido debido a que en las protestas sociales, digamos, el hacer un personaje de derecha, un congresista de oposición, no recibiría tampoco, digamos, demasiada aprobación y legitimidad y probablemente sería una continuidad de las protestas en las calles. Las bancadas de izquierda, por su parte, apostaban por la elección de una nueva mesa directiva de consenso, pero liderada por partidos de izquierda. En estos momentos se ve bastante lejano debido a que no se cuentan con los votos, entonces, digamos, se tendría que continuar con la actual mesa directiva y esto en la actualidad no parece calmar el descontento y no parecería calmar las marchas todavía. Digamos, sería, en primera instancia calmaría aceptando, digamos, la renuncia, pero en segunda instancia se vería otro nuevo bagaje de movilizaciones al asumir, digamos, Williams como presidente del Congreso. El reclamo por el adelanto de elecciones pone nuevamente al desprestigiado Congreso en la mira de las protestas. Si bien existen plazos obligatorios para la población, el legislativo no ha dado muestras de voluntad política para abrir rutas por caminos menos conflictivos. No ha habido mucha urgencia realmente de solucionar la crisis, entonces digamos que por lo menos desde los actores de la clase política el proceso está de cierta manera detenido, ¿no? Y eso también enciende un poco, digamos, el descontento. El Congreso ha sido en este momento un personaje bastante pasivo. Bueno, hay que recordar de igual manera que el Congreso es una de las instituciones más desaprobadas que tenemos dentro de la clase política. Según la última encuesta del IEP, tenían por encima del 80% del descontento. Sin embargo, en el camino hacia el adelanto de elecciones hay plazos establecidos en la ley orgánica de los que no se pueden prescindir, empezando por las elecciones internas de los partidos y las renuncias a cargos públicos por lo menos 6 meses antes de postular. Luego tendría que hacerse el proceso de la aceptación de las candidaturas, el proceso de la tacha, se toma aproximadamente, digamos, 2 meses. Sé que hay una posibilidad de acelerar esto, en teoría, digamos, debería durar como máximo 1 año, ¿no? El proceso electoral en su conjunto, eso es en una situación normal. En este año de procesos incluye también la presentación de los programas de gobierno, las impugnaciones, las operaciones logísticas, desde compras hasta distribución de material electoral y la segunda vuelta. Estás ajustando y estás acelerando y estás a cierto punto limitando la participación actual, digamos, de diversas candidaturas, ¿no? Porque, digamos, hay que tener en cuenta de que debes tener la candidatura vigente, o sea, debes tener la posibilidad, no le estás brindando los años que quizás algunos partidos tenían en cuenta de cara a las elecciones del 2026. El proceso electoral debería ser transparente, debería ser libre, pero también debe tener con procesos claros y establecidos que permitan que no solamente, digamos, las candidaturas, sino que también nosotros como ciudadanos podamos, digamos, participar de manera oportuna dentro de ellas.
Aunque el punto en común es lograr definir pronto la fecha de convocatoria a este proceso adelantado, se debe evitar ponerlo en riesgo. Cualquier error puede ser perjudicial para la democracia y una apertura para la aparición de proyectos políticos sin la solidez necesaria para salir de una crisis que se arrastra en el Perú, elección tras elección. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, ha reportado un nuevo derrame de petróleo en el oleoducto norperuano. Hasta el momento continúan los esfuerzos para poder limpiar la zona. Otro derrame daña nuestro medio ambiente. Un aproximado de 3.600 barriles de petróleo crudo se derramaron en el tramo 2 del oleoducto norperuano en Loreto, según informó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Los supervisores de dicho organismo certificaron que el petróleo crudo se ha desplazado aguas abajo del punto del derrame, llegando al cauce de agua de la quebrada Cañamás, río Chiangos, río Nieva y el río Marañón. A pesar de que el oleoducto norperuano está paralizado desde febrero del 2022, es decir, se encuentra sin bombeo de petróleo desde el 2022, el crudo derramado provino del remanente que se encontraba anteriormente en el ducto. Ante la supervisión de la OEFA se pudo determinar el punto donde se dio el corte y detener el derrame. Además, la entidad fiscalizadora se comprometió a continuar con su labor ante el grave daño ambiental ocurrido por el derrame. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Miles de niños a nivel nacional tienen garantizados sus alimentos gracias al programa nacional Caliwarma. La directora ejecutiva de este programa aseguró este año se repartirán alimentos a escala nacional sin problemas. Alimentos asegurados. El Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma confirmó que se garantizará el servicio alimentario escolar para más de 4.2 millones de niños, niñas y adolescentes. De esta manera, más de 66.000 instituciones educativas públicas serán provistas de alimentos. En tal sentido, Mabel Gálvez, directora ejecutiva del Programa Nacional Caliwarma, destacó la conformación de comités de alimentación escolar en los cuales participarán los docentes y padres de familia con el objetivo de impulsar y supervisar el cumplimiento del servicio alimentario. Además, indicó que con el fin de garantizar la calidad de alimentos que se distribuirán a nivel nacional, se está fortaleciendo los equipos técnicos de Caliwarma, conformados por supervisores de planta y almacenes, coordinadores técnicos territoriales y especialistas alimentarios. A puertas del inicio del año escolar 2023, se espera que miles de niños y adolescentes peruanos puedan beneficiarse de este servicio alimentario escolar. El gobierno transferirá 145 millones de soles para reforzar el Fertiabono, subvención económica para pequeños productores agrarios del Perú. Con esta medida se busca beneficiar a 173.000 agricultores. 145.3 millones de soles serán transferidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego al Fondo Agroperú, con el objetivo de reforzar el Fertiabono 2, subvención económica para pequeños productores nacionales. A través de esta medida se busca beneficiar a 173.000 agricultores que trabajan unidades de hasta 5 hectáreas y cultivan los productos priorizados, que son, por ejemplo, el arroz, café, frijol, papa, limón, maíz amarillo duro, entre otros. Con la ayuda de este bono, el cual oscila entre 235 y 2.350 soles, los pequeños productores agrarios podrán adquirir fertilizantes a base de nutrientes de nitrógeno, fósforo y potasio, y así asegurar la campaña agrícola 2022-2023. Para acceder a este apoyo, los productores deben estar registrados en el Padrón de Productores Agrarios PPA. Cabe recordar que al 31 de diciembre del año pasado, el Fertiabono logró beneficiar a 263.511 productores agrarios a nivel nacional, y con la aprobación del reforzamiento de este programa del Estado, se busca seguir asegurando el apoyo a los pequeños productores agrarios del Perú en estos tiempos de crisis e incertidumbre. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.
Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Más de 8.700 funcionarios públicos tienen responsabilidad en hechos irregulares reportados durante el año 2022, según informó la Contraloría, una preocupante cifra que va en aumento en relación al año anterior. Funcionarios bajo investigación. Más de 8.700 funcionarios públicos se vieron involucrados en presuntos hechos de corrupción e irregularidades durante el 2022. De acuerdo con el Contralor General Nelson Chac, la cantidad de funcionarios de entidades del gobierno nacional y local que están involucrados representa un aumento considerable respecto a las cifras del año anterior. Y en el caso de el año 2022 hemos identificado a más de 8.730 funcionarios, casi 1.000 más que el año 2021. Además, señaló que aquellos funcionarios y servidores que cometen irregularidades opacan el buen trabajo de los demás colaboradores del sector y dificulta que los ciudadanos se beneficien de las obras y servicios públicos. Por otro lado, Chac aseguró que para el año 2023 se tiene programados 5 megaoperativos a nivel nacional, cuyo objetivo es realizar un control a las principales operaciones del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, organismos descentralizados, entre otros. En tal sentido, Chac señaló que los funcionarios involucrados deberán pasar por un proceso. Hay un gran sentimiento todavía de impunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estos 8.700 funcionarios públicos deben ser procesados, correcto, deben ser, en el caso que corresponda, sancionados. Finalmente, señaló que los auditores de la Contraloría General supervisarán la legalidad y contratación de consultorías a nivel nacional, con la finalidad de detener los actos irregulares dentro del gobierno nacional y gobiernos locales. Las protestas violentas están generando un círculo vicioso que podría terminar arrastrando a la extrema pobreza a los pequeños agricultores peruanos, poniendo en grave riesgo la seguridad alimentaria de los peruanos, denunció Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP. Actualmente la parte más complicada está en la parte sur, ¿no? De Ica, Arequipa, hacia el sur. Esa es la parte más complicada, ¿no? Porque ya felizmente la región de la Libertad ha sido declarada en emergencia, ya se liberó, están transitando libremente las personas, que es un derecho constitucional. La Libertad, Lima, Ica, Piura, Ancash y Arequipa han sido las regiones agroexportadoras más afectadas por la convulsión social y la violencia, marcada por los bloqueos de carreteras que impiden el tránsito y el comercio. Así lo declaró para Regional 360 Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP. En ese sentido, Amaro expresó cuáles son las demandas que eleva AGAP como asociación de gremios al gobierno. Nosotros lo que estamos pidiendo es que en las regiones donde persisten los bloqueos de carreteras se dé el estado de emergencia a toda la región, ¿no? Aquí lo que se requiere, por ejemplo, en el caso de Ica y Arequipa, por ponerte dos ejemplos, es sacar la norma declarando estado de emergencia a toda la región completa. Asimismo, Amaro expresó el frontal rechazo de AGAP a las acciones de intimidación y coacción que violentistas vienen ejecutando en la región Ica y demás departamentos del Perú. Acciones que vienen poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los peruanos. Los alimentos que cada vez más comienzan a escasear en los mercados están subiendo de precio. Yo puedo poner ejemplos clarísimos. Un supermercado cualquiera, uno va antes, un choclo hace 2 meses te costaba un solo, y está 2.60. Eso no es que haya subido 15%, ¿no? Ha subido mucho más. La papa igual, la zanahoria. En Puerto Maldonado me dicen que un tomate estaba en 20 soles. Pero
Pero esto no es todo. Según señaló Amaro, las protestas violentas están generando un círculo vicioso que podría terminar arrastrando a la extrema pobreza a los pequeños agricultores peruanos. Su trabajo, su fuente de subsistencia, se encuentra en grave riesgo. ICA solamente, en el caso agroexportador, tiene entre 70 y 80 mil trabajadores formales directos en la industria. Trabajadores indirectos que le dan servicios a la industria es el doble. Estamos hablando de 90.000, son 180, dependiendo perdón, estamos hablando de 90.000, 180, digamos, ¿no? Pero esto es mucho más porque hay que sumarle los trabajadores de Arequipa, de otras regiones que también se ven afectadas por el bloqueo NICA, ¿no? Un preocupante panorama a nivel nacional que pone en riesgo años de progreso económico y amenaza con hundir en la pobreza a los peruanos que sí quieren trabajar y salir adelante. Urgen acciones de parte del gobierno. Edwin Apari Huamán y Adán Sanchoma Machari, sindicados por la Fiscalía de Ica como presuntos autores del delito de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos en agravio del Estado, pasarán un mes en prisión preventiva tras decisión del Poder Judicial. Los investigados no solamente habrían participado de los bloqueos de carreteras, sino que habrían también atentado contra la integridad física de oficiales de la policía al lanzarles objetos. De acuerdo a la información de la Sutran, los puntos con tránsito interrumpido en las carreteras de 5 regiones del país disminuyeron a 65. Las regiones afectadas son Apurímac, Cusco, Puno, Madre de Dios e Ica. Asimismo, el organismo informó que bajaron a 13 las vías nacionales afectadas. 7 toneladas de medicamentos e insumos médicos fueron enviados a la red asistencial de Arequipa por eSalud, vía puente aéreo con el apoyo de la Fuerza Aérea del Perú. De igual manera, se hizo el envío de más de 7 toneladas de medicamentos y material médico a las redes asistenciales de las regiones Apurímac y Madre de Dios. El Ministerio de Justicia anunció el desarrollo de 25 proyectos productivos y de infraestructura en beneficio de 22 comunidades y 2 organizaciones de desplazados, conformado por víctimas del periodo de violencia de 1980 al 2000. Entre estos proyectos se realizarán 11 locales comunales multiusos, 9 sistemas de reservorio y riego agrícola, 3 proyectos para la instalación de unidades básicas de saneamiento, entre otros. Las transferencias del gobierno central a los gobiernos nacional, regional y local, así como a las entidades prestadoras de servicios de saneamiento, sumaron más de 75.587 millones de soles en el 2022. Se trata de la cifra más alta de los últimos 18 años, la cual debería favorecer la ejecución de proyectos y el dinamismo de la actividad económica, así como la generación de empleo en el país. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Perú Afroandino es una banda peruana formada en el 2018 que combina sonidos afroperuanos y andinos para crear una celebración de la identidad nacional a través de la música y ha lanzado su primer álbum. Una celebración de la identidad nacional a través de la música. Esa es la misión de Perú Afroandino, banda peruana formada en el 2018 que experimenta en su creación musical con sonidos afroperuanos y andinos. Nosotros los peruanos nos gusta la comida, incluido a mí obviamente. Entonces, pensando así como en un buffet, ¿no? Que tú vas a un buffet y tienes comida de todos estilos. Nosotros también rescatamos un poco eso con la música, los diversos estilos y emociones que se pueden transmitir
utilizando la música peruana. La banda fue fundada por los músicos profesionales Vladimir Bazán, pianista, y Quique de los Ríos, baterista, a los cuales luego se sumaron el bajista Eric Maldonado y el percusionista Cris Aquije. Hoy la agrupación presenta su primer álbum, llamado así como la banda Perú Afroandino, el cual cuenta con 8 canciones que prometen hacer bailar a todos los peruanos, en una búsqueda de unión entre compatriotas a través de nuestros ritmos tradicionales con un giro moderno. Cabe precisar que para este disco se contó con la participación de Jorge Almora en la percusión. El espíritu de este primer disco de Perú Afroandino es mostrar la diversidad cultural, la riqueza, a través de la música. En ese sentido, podemos decir que la música de Perú Afroandino es tan diversa como los miembros de la banda, quienes provienen de distintos ámbitos musicales, pero se unen con un solo objetivo: hacer brillar nuestra cultura. Perú Afroandino es una banda diversa. Nosotros venimos de distintos ámbitos musicales. Vladimir viene de la onda un poco más clásica. Eric viene un poco más del rock. Yo vengo un poco más del jazz. Y Cris viene más de la onda afroperuana. ¿Qué podrán encontrar en el disco los oyentes? Que nos los cuente la banda. En el disco de Perú Afroandino podemos encontrar ritmos como el funk, el rock, ¿no? El pop, y estos ritmos están fusionados con ritmos peruanos, ¿no? El disco será presentado en la ciudad de Lima este jueves 9 de febrero a las 10 p.m. en el Jazzón de Miraflores. Sin embargo, la música ya está disponible para el deleite de todos en las distintas plataformas musicales. A gozar con ritmos peruanos. Las medianas y pequeñas empresas, motor de la economía nacional, vienen sufriendo pérdidas diarias de 116 millones de soles por la imposibilidad de abrir sus tiendas, ante el riesgo de ser saqueadas o vandalizadas por manifestantes violentos. Pérdidas que generan más pérdidas. Es el saldo que deja la ola de protestas en nuestro país. Es así que el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Jorge Solís, aseguró a RPP Noticias que luego de haber perdido la campaña navideña, las micro y pequeñas empresas están ahora perdiendo la campaña escolar, provocando cuantiosas pérdidas que no les permiten cumplir con el pago de los créditos obtenidos en las cajas municipales, situación que viene agravando su endeudamiento y propiciando su potencial cierre definitivo. Por si fuera poco, las MIPES estarían enfrentando una pérdida diaria de 116 millones de soles por la imposibilidad de abrir sus tiendas ante el riesgo de ser saqueadas o vandalizadas por manifestantes violentos. Y es que del total de empresas en el Perú, el 96.2% son microempresas y el 3.2% son pequeñas empresas, las cuales en conjunto generan el 80% de todo el empleo en el país. En este sentido, el eventual cierre de MIPES por endeudamiento no solo provocaría pérdidas económicas a sus dueños, sino también a sus trabajadores, generando una ola de desempleos al sur del país. Es por esto que el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales ha solicitado a la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú que dicte una medida de reprogramación de deuda de por lo menos 6 meses en la zona sur del país, así como un congelamiento de los intereses por los días de atraso como consecuencia del clima de incertidumbre que se vive. Finalmente informó que desde la Federación ya han planteado al gobierno un rescate financiero para destinar un impulso económico a las MIPES. Así se espera que la intervención sea rápida, pues la economía del sur se encuentra en sus días más grises. Bienvenidos a Radio Top, el único ranking que mide lo que escuchamos los peruanos en más de 260 estaciones en todo el Perú, gracias al respaldo que nos brinda BIMAT, empresa especializada en análisis de música y reconocimiento de canciones, y CPI. Prepárate para sentir el poder musical de la radio con el resumen de la semana. En el puesto 5 llega a cargo de Marisol y la Magia del Norte con el tema Dejar de Amarte, con casi 690.000 impactos. Si eres mi vida, tú, mi inspiración también. Si eres mi vida. En el puesto
Puesto 4, Armonía 10 y el tema La Duda, con casi 700.000 impactos. De mi lado. Nuestra Radio Top número 3, Corazón Serrano y la canción Aún te sigo amando, con 708.190 impactos. Si te di todo mi amor, te entregué mi corazón. Ocupando el puesto número 2 del ranking, Shakira y Bizarrap Music Session Volumen 53, con casi 730.000 impactos. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, mastique. Y llegando al final del ranking tenemos la más tocada, la más escuchada. Esta es la canción de mayor impacto en la región norte del Perú. En Radio Top, la número 1, Los Rebeldes de la Cumbia y el tema Dejaré de amarte, sentada en un bar, versión en vivo. Puesto 1 aquí en Radio Top. Sentada en un bar, mis bebidas, mezclo con mis lágrimas. Esto fue todo por hoy en Radio Top. Recuerda que puedes encontrar el ranking completo en nuestra página web. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las canciones más populares en el país. Los esperamos el próximo lunes con el resumen de la región norte del Perú. Aquí en Radio Top, el ranking de todos los peruanos. Gracias por sintonizarnos. Sigue el desarrollo de la actualidad informativa en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.